Todos, amén. Que Dios nos los bendiga, amén. Y también les doy gracias por sus oraciones y su cooperación que hicieron para la operación. Que Dios los bendiga mucho y muchas gracias, hermano. Que Dios nos los bendiga, amén. Ahora sí veo allá al Jonífero, atrás a Carlos, que deslumbra, pero sí. En Juan 14, 15, vamos a ver unos versículos. Juan 14, 15. De aquí vamos a partir los versículos. Y la enseñanza. Estamos viendo una enseñanza sobre los reinos del Señor y la diferencia con los reinos del enemigo. Pero hoy vamos a ver otra cosa. 14, 15. Vamos a ver hoy algo respecto a la permanencia. Todos buscamos que las cosas nos duren, nos permanezcan, ¿verdad? Que nos duren más, que no sean tan, que ahorita ya están y ya mañana ya hay que cambiarlas y todo eso, ¿no? Todos buscamos que todo permanezca, que lo que más queremos es que nos dure y nos preserve. Dios también quiere eso y lo quiere para nosotros, ¿sí? Que no quiere que seamos tan inestables, sino que seamos permanentes y que estemos continuos con Él. Mire, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es temporal. Las cosas que Dios hace, las hace para siempre. No son temporales. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos. O sea, el Señor no iba a dejar a su iglesia ya y ahora huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, como hoy lo sabemos y lo conocemos, y vosotros en mí, en el Señor, y yo en vosotros, o sea, una unidad perfecta, que es lo que Dios quiere, que esa unidad permanezca, prevalezca, que no sea temporal, sino que sea eterna. Desde el momento que nos unimos con el Señor, hermano, somos un espíritu en el Señor. No hay división, no hay forma de escapar de la vida de Dios, dice. De aquí luego dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fíjese cuántas veces repite que tenemos que guardar la palabra de Dios para que recibamos el amor de Dios y podamos permanecer en el Señor. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos, y esa morada no es temporal, ¿verdad, hermano? Va a permanecer desde el momento que Él entra a nuestro corazón por su Espíritu Santo, hace una morada y Él no se va a ir. El Espíritu es para siempre en nuestros corazones. Dice, pero fíjese, el que no me ama no guarda mis palabras. Y a veces el hombre cree, yo amo a Dios, pero realmente estamos guardando su palabra. El Señor dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a guardar tu palabra porque te amamos, Padre. Porque es la única forma y manera en que podemos permanecer en ti y tú en nosotros.
si guardamos tus palabras, si te amamos de veras de corazón, si podemos permanecer en ellas, Señor, tú también permaneces en nosotros. Gracias por tu iglesia preciosa, como dijo Anis, Padre, que has comprado con tu sangre preciosa, que somos tuyos, que has enviado tu Espíritu para siempre, Señor, y que nunca se apartará de cada uno de tus hijos en esta tierra y luego en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Todos buscamos eso, ¿verdad? El permanecer, el tener más y más cosas que no se acaben, que no se destruyan y todo lo demás. Mire, ya nosotros sabemos cómo el enemigo, el diablo, entró a la tierra, cómo hizo, ¿verdad? Que el hombre cayera, todo esto ya lo sabemos, y que en el momento que el hombre cayó y pecó desde Adán, él tuvo un lugar como administrador, porque era el hombre el administrador, el que Dios le había dado, y por eso es que él llega a ser aquí su reino, lo hemos estado viendo. Poder y autoridad aquí en la tierra, no porque Dios se la haya dado, él se la robó a través de la caída del hombre, ya lo sabemos. Robó y esclavizó, conquistó al hombre por medio del pecado y de la carne, desde Adán y por el engaño. Mire, y a partir de ahí dice la palabra, cómo tiene un poder, tiene un dominio sobre el hombre, sobre la carne, por el pecado. El hombre no es libre, está sometido a la carne, al pecado, a la naturaleza caída. Aunque el hombre dice, tengan libre albedrío, no es cierto. El libre albedrío que tiene, ya sabemos, es para hacer lo malo. En fin. Pero el diablo, aunque tenga ese poder y esa autoridad aquí en la tierra, con el hombre y con el mundo, el diablo no tiene ninguna autoridad, ningún poder, ningún reino, en ningún aspecto, en nada de lo que es del reino de los cielos de Cristo. Aunque aquí en la tierra, por el pecado y por la caída, tenga un poder, una esclavitud, un dominio sobre el hombre, ¿cree usted que en el reino de los cielos, por eso el Señor lo arrojó para abajo, y él no tiene ningún poder, ningún reino, ninguna autoridad? ¿Dónde? En el cielo. Y ya vimos eso en los mensajes pasados, que dónde vino a hacer su reino, aquí a la tierra. Ahí lo sigue haciendo, ¿verdad? Con el hombre, esclavizándolo, ¿verdad? Bien, nada de lo que es del reino de los cielos, del reino de Jesucristo y del Padre, tiene poder, tiene autoridad, ni en el cielo, ni en la tierra. El Señor tiene aquí también en la tierra su iglesia, su cuerpo y todo lo que es de Él y todo lo que sea del Señor. Satanás no tiene parte ni suerte. Por eso dice que las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia. O sea, el enemigo dejó de tener la autoridad, la esclavitud en los hijos de Dios. Solo en lo que es de su reino, sí, en lo que es de su reino, sí. ¿Y qué es su reino? El mundo, los sistemas, el pecado, la carne del hombre. Ahí tiene ese poder, ahí sí tiene esa autoridad. Y el hombre cree que él es libre, pero no, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y lo mostró nuestro Señor Jesucristo, cómo Satanás no tuvo ningún poder, ninguna autoridad sobre él. ¿Cómo fue cuando vino Cristo a la tierra? ¿Qué pasó? Desde que entró el Señor a la tierra, el diablo no tenía ningún poder contra Jesucristo, nada. Aunque lo tentó y aunque puso a prueba a él, que el Señor lo venció en la carne, en el mundo y en el pecado. En la carne, en el mundo y el pecado y la muerte, porque también en la muerte que tenía el dominio Satanás, el Señor lo venció, Él resucitó al tercer día, dando testimonio del poder de Dios sobre la muerte, sobre Satanás. Eso ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y toda tentación, recuerde en Lucas 4:1 cuando fue tentado 3 veces, ¿verdad? En el desierto, y cómo el Señor salió victorioso. A veces nosotros con tantita tentación y que queremos luchar con nuestra carne, hermanos, no vamos a poder vencer. Satanás nos vence y luego se burla de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor lo venció ahí en la carne, contra el pecado, contra Satanás. Por eso, por más que lo quiso vencer,
por el pecado, por el mundo y la carne, jamás pudo hacerlo caer. Pues no tiene poder sobre el Señor. Y si no estamos unidos al Señor, tampoco va a tener poder para con nosotros. Pero si nos apartamos del Señor, si dejamos los caminos de Dios, somos presa fácil de Satanás. Y aunque ustedes creen que, ay, sí voy a resistir, no vas a resistir nada, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo venció y el diablo no tiene poder, autoridad. Por eso ni tenemos que tenerle miedo, hermano. Luego muchos tienen un miedo y un temor. No tiene poder, no tiene autoridad. No, viene nada más a molestar, a tentar, pero realmente no tiene ningún poder. Comprendamos, es como si dijéramos que tuviera poder en el cielo. ¿Cómo va a tener? Entonces nada, no tiene poder, autoridad contra todo lo que es de Jesucristo en la tierra y en los cielos. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Si alguien me lo quiere leer, dice que el Señor no conoció el pecado, fue sin pecado. Y esto, ¿verdad?, es lo que Satanás quiere hacer con el hombre desde Adán, que nosotros volvamos a caer en el pecado, como dijo Anis, hermano, muy sabio y con mucha verdad. Desde que salgas de tu casa debes de pedirle al Señor, debemos de pedir, Señor, líbrame de caer en X pecado por causa del enemigo que nos va a tentar para hacernos caer. Pero no tiene poder, hermano, no tiene autoridad. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Pero sin pecado. Fue tentado en todo. Satanás nunca lo pudo vencer, nunca pudo hacer que el Señor cayera en un pecado. ¿Me entiendes? Y si nosotros estamos con el Señor nos va a defender. Vamos a hacer. La fuerza no está en ti. La fortaleza es del Señor. Y sin el Señor no podemos. Entonces, pero cuando los hombres queremos luchar, pelear por nuestras fuerzas, aún yo como cristiano, en la carne propia, o en la sabiduría, en lo que tenemos, ¿verdad? Sin Jesucristo, sin su Espíritu Santo, ¿qué pasa? Yo creo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia. ¿Sí o no? Todos. Cuando en algún momento tenemos una prueba, una lucha, una necesidad y todo, y creemos que podemos resolverlo o hacerlo por nosotros, mire, tarde que temprano no se va a hacer. Porque hacemos un lado al Señor y queremos vencer con nuestras fuerzas. Somos presa fácil. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia así. Aún Pablo dice cuando él confió en la carne, ¿cómo le fue, verdad? En fin, todos. Somos presa vencidos por el enemigo, el pecado y aún el mundo, hermano. Y las cosas que son del mundo. Satanás también los tienta con el dinero, con el poder, con el trabajo, con la fama, con la mujer, con todo. Los prueba. Y cuando queremos luchar por nosotros, hermanos, somos vencidos fácil. Tenemos que estar presentes al Señor. El Señor dijo, sin mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Y no está refiriéndose aquí a cosas terrenales, materiales, en relación a lo espiritual, a la vida, al poder que Dios nos da para vencer el mundo, el pecado, la carne. Nada podéis hacer. Y si tú crees que lo podéis hacer, hazlo y veráis que nada podéis hacer. ¿Verdad, David? Vean a David cómo está. No, nada puede hacer sin el Señor. Ni yo, ni ninguno. Nada, nada. El Señor dijo, ¿por qué? Contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado. Por nosotros nada podemos hacer. Pero con el Señor todo podemos hacer. No debemos de apartarnos del Señor, sino acercarnos más y más, porque entre más cerca estamos del Señor, más tenemos su ayuda. Nuestra cercanía es no solamente carnal, es una comunión espiritual en la oración, en la alabanza tan hermosa. Entonces, la carne y la debilidad de ella, hermanos, ¿verdad?, está bajo el pecado. Tenemos que entender. Mire lo que dice ahí Juan 15 rápidamente. Juan 15, que es estos versículos claves. Yo soy la vid verdadera, el árbol, y mi Padre es el labrador. Fíjese, ¿quién es el labrador? El Padre, Dios Todopoderoso. Todo pámpano, toda rama
que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y esa limpieza es la que nos da también para ser probados, para quitar todo lo que estorba y que podamos dar fruto de pecado del mundo y de todo, ¿me entiende? Dice, y Dios, no me quites el pecado, no me quites el amor al mundial. Mire, ay hermano, entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí viene, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo podemos permanecer? Más adelante lo dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es imposible que una rama separada del árbol pueda llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados, aquí viene de mí, nada podéis hacer. Y aquí vamos a ver en qué consiste esa separación. Separados de mí, nada. ¿O tú crees que puedes hacer algo separado del Señor en relación al reino de los cielos? Lo único que hacemos es pecado. Eso sí lo hacemos por estar separados de Dios. El estar separados de Dios nos hace y llevar al pecado y una vida terrible. Separados, dice, nada puede. El que en mí no permanece, fíjese, será echado afuera. ¿Quién lo echa afuera? El mismo pecado. Será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerá y los echará en el fuego y arden. Si permanecéis, y mire aquí viene, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí captaron o no? ¿De qué forma podemos permanecer en el Señor? No nada más con venir aquí en la carne, no nada más con algunas cosas que creamos. ¿Cuál dice aquí? La palabra de Dios de acá, para que podamos estar en su amor, para permanecer en el Señor. Guardar sus palabras, guardar sus mandamientos. Permanecer en la palabra de Dios es guardar su palabra, sus mandamientos. Cuando no se guarda, cuando no se hace, no permanece en la palabra, el Señor te separa. El Señor te quita del cuerpo del Señor. Mire, entonces, vemos que también aquí dice, el hombre cree poder hacer la obra de Dios, de Cristo, por medios carnales, humanos, sin Cristo, por sus obras, religiones, por su propia cuenta. Ser parte de la vid y del olivo. Pero para ser parte de la vid y del olivo yo debo de permanecer, y el permanecer es si yo obedezco, si yo cumplo sus palabras, sus mandamientos. Eso me está asegurando ser parte del olivo, parte de la vida de Cristo, de su iglesia, ser parte de la vid del olivo. Los hombres intentan hacerlo, permanecer en Cristo, permanecer en su iglesia, pero solo fracasan. No puede ser el hombre libre de pecado, ni del diablo, ni del mundo y sus sistemas. Y aún así ellos se engañan. El hombre se engaña y cree que es libre. Por eso dice, que es libre, tiene libre albedrío. ¿De qué? Si ni siquiera obedece la palabra de Dios, ni la quiere, ni puede, ni quiere. Se le habla algo de la palabra, pero ¿creen en Dios? Dicen, sí creo. Pero ya cuando se trata de la palabra y de guardarla, ya no. La única forma de permanecer en el Señor es que guardemos su palabra. No nomás que la oigamos, que seamos oidores, sino hacedores.
¿verdad? Viviendo separados del Señor Jesucristo. ¿Por qué que viven separados del Señor? Por sus propios pensamientos, creencias, sean religiosos o personales, que siempre es a su conveniencia, a sus propias conveniencias carnales. Ellos permanecen, no en la palabra de Dios, sino en sus creencias, en sus pensamientos, en sus ideas, pero no en la palabra de Dios, ¿entiende? Viven bajo la esclavitud del pecado y sus prácticas de la carne, diciendo ser libres, pero ajenos, dice, separados de la voluntad, en la obediencia a su palabra, al Evangelio de Jesucristo, de permanecer, como dice el versículo 6 y el 10, si permanecemos en su palabra, en sus mandamientos. O sea que si esa palabra continuamente la tenemos en nosotros, no permanece aquí. Yo la tengo aquí, en mi Biblia, en la letra. No. ¿Dónde debe de permanecer la palabra? En la mente, en el corazón del alma del hombre. Si no permanece ahí, aunque la tengas aquí, muchos la tienen en su librería. Muchos dejan aquí sus Biblias por semanas. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¡Épala! Yo la dejé ahí, ¿dónde? Pues quién sabe. ¿Dónde debe estar la palabra? En tu corazón, en tu alma, en tu mente. Si no está ahí, hermano, no sirve para nada. ¿Me entienden? Su palabra dice, si permanecéis en su palabra, en sus mandamientos, si permanecemos en sus mandamientos, hermano, ahora y cada quien analice su vida. Cada quien sepa si realmente está permaneciendo en la palabra de Dios. No solo la cree, la hace, la practica, vive con ella, vive para ella y vive de ella, ¿verdad? Permanecer. Mire lo que dice. La única forma de permanecer es por guardar, por obedecer su palabra. A lo mejor algunos quieren y creen poder permanecer haciendo ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas tradiciones, ciertos mandamientos. Eso no es permanecer, es cuando guardamos, cuando la obedecemos de todo corazón. Y claro que cuesta, porque ¿quién te está oponiendo? Tu propia carne, tus propios deseos, porque lo que queremos guardar, ¿qué es? Nuestra creencia, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Eso es mentiroso, porque lo que tú estás guardando son tus deseos carnales, materialistas, egoístas, en vez de la palabra de Dios. Tienes que quitar todo eso y la palabra de Dios tiene que aguardarla y tiene que ocupar ese lugar. Entonces, por eso las religiones son tremendas, falsas, ¿verdad? Los hombres, entonces dice, mírelo, ¿quién me lee Lucas 22, 28? Lucas 22, 28. Le estaban pidiendo al Señor entre sus discípulos, ¿quién de ellos sería el mayor? Fíjese, y esto siempre es así, ¿eh? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el heredero? ¿Quién será el que va a tener esto, va a tener lo otro? Todos quieren la herencia, ¿verdad? Todos, fíjense las herencias, cómo se matan los hombres por la herencia, ¿sí o no? Y aún así una silla, ya por eso te matan. A mí me la dejó mi mamá. Y a tú, y puras, bueno, ¿para qué les cuento el mundial? Pero en las iglesias también pasa. Hubo también entre ellos desde el 24 una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Nosotros creemos que el servir es una degradación del hombre. No, yo quiero mandar, no servir. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si queremos tomar los ejemplos del mundo, pues allá ustedes, ese es su pensamiento, ¿no? Que yo soy el que debo de regir, el que debo de mandar, el que debo de
pero no eres el que te humillas, no eres el que sirves. Qué difícil es servir, hermano. Aún, aquí ustedes sirven porque les pagan, ¿no es cierto? En el trabajo. Si no les pagaran, ¿quién iba a trabajar? Carlos no salía a vender carro, ¿verdad? Digo, si no le pagaran, a ver, Carlos, vas a dar gratis ahora todo el día de hoy los viajes. No sale, se enferma. No es cierto, Carlos, no te enojes. Es un decir. Todos hacemos las cosas, ¿por qué? Que nos pagan. Si no nos pagaran, no hacíamos nada. Pero vosotros sois, mire lo que dice el Señor. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Habéis permanecido conmigo. ¿Por qué? En mis pruebas. En mis pruebas. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Si permanecemos en las pruebas del Señor aquí en la tierra, si permanecemos en la prueba, en la lucha, en lo que sea, también vamos a permanecer en el cielo. Si aquí no permanecen, ¿por qué les falta esto, les falta lo otro? Por cualquier situación, porque los hermanos no les caen, porque no les gusta la alabanza, que no les gusta Beto, porque Josué o yo, o Ani, mire, y ya no permanezco. Tampoco va a estar en el cielo, hermano, no te engañes. Muchos se van y se alejan. Sí, ya no, pero todos no estoy, no. Bueno, dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. ¿Cuál era la condición por la cual Dios les daba esa grande bendición? Porque habían permanecido ¿con quién? Con el Señor en sus pruebas. No habían dejado su lugar, no habían dejado su destino. Muchos aquí en la iglesia nomás les pones la cara tantito fuerte, ya no voy. Se alejan, se apartan. Pero ¿saben qué no es eso? Es el pecado que está en nuestro corazón quien nos separa de Dios. Y luego le echan la culpa a los hermanos. Es que ahí está fulano, es que ahí está mengano, ahí está perengano. No, es el pecado. Tienen que comprender que lo único que apartó al hombre de Dios es que nos separa el pecado. El pecado, no se engañen, hermano. Es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro. Bueno, fíjese aquí, ¿por qué les va a dar esa bendición? Porque permanecieron con Él. ¿Estamos permaneciendo en las pruebas o no nomás en las buenas? Nada más cuando Dios nos bendice, pero viene una lucha, viene una necesidad, viene una prueba, viene lo que sea, ahí nos vemos. Ya no permanecemos en Cristo. Y el no permanecer en Cristo es tampoco no permanecer en su iglesia. Los hombres permanecen, no dejan de hacer sus propios pensamientos. O sea, el hombre sigue permaneciendo ¿en qué? En lo que cree. ¿Sí entiende, verdad, Silvita? En lo que piensa. Es que mis padres me dejaron. ¿Qué te dejaron? Puro pecado, ¿verdad? Pura mentira. Y ahí quieres permanecer. Y ahí quieren seguir. Dice, y yo me voy a morir allí. No, pues ya estás más muerto que qué. No te vas a morir, ya estás muerto y apestoso. Como un muerto, ¿verdad? Entonces, permanecen y es bien difícil sacarlos de ahí. Es que, hermano, yo creo esto, es que yo creo de Cristo esto, yo creo de la palabra. Y creen. Y no los sacas de sus pensamientos, de sus creencias religiosas o personales. También qué difícil es sacar a una gente de sus permanencias personales, ¿sí o no? Permanecen en ellos, no los dejan. Dicen, soy cristiano, pero sigo siendo mundiano, ¿verdad? Sigo siendo de este reino terrenal, material, animal y todo, ¿verdad? No lo dejan, no lo abandonan y se engañan. Tenemos que abandonar, ¿sabe qué? Nuestra forma de vivir, nuestra creencia. Y esto es lo difícil. ¿Cuánto tiempo pasa? Pueden pasar años, pero poco a poco el Señor nos está despojando de creencias falsas,
de cosas que no son del reino de los cielos, de doctrinas falsas, como ahorita. ¿Me entienden? Y qué difícil. ¿Cuánto a alguno de ustedes les costó trabajo salir del catolicismo y de sus creencias falsas? Todavía hasta la fecha, todavía quieren conservar fiestas paganas que no son del Señor, Navidades. ¿Qué más? Bueno, todo lo que es de Roma, ¿verdad? Bueno, estas Pascuas falsas, en todo. Y siguen permaneciendo ahí. Permanecen en el mundo y las cosas que son de Él. Entonces tenemos que salir de eso. Eso no es de Dios. No améis al mundo. El sistema, estamos viendo. ¿Cuáles son? El reino de Satanás lo vino a hacer a la tierra. Lo estamos viendo en esos mensajitos, ¿va? ¿Y cómo estableció su reino? A través de sistemas económicos, políticos, religiosos, sociales, ¿me entiendes? Todos estos sistemas son de Satanás. Y por eso dice, salí de ellas, pueblo mío, de todo eso. No seas participante de ellos, ¿verdad? Claro, no pueden salir del mundial, pero no que ames esos sistemas, ni religioso, ni político, ni en todo. ¿Y sabe qué veíamos en ese mensaje? No me acuerdo si ayer compartimos algo, Josué, ¿verdad? De que como el enemigo es espíritu y no puede hacer nada en la tierra humanamente, carnalmente, usa a los hombres. El enemigo usa a los hombres porque él no puede levantar una casa, él no puede hacer un nuevo edificio, él no puede hacer, no. Pero por eso todos los reinos de la tierra, aunque son dados por él, pero ¿a quién usa? A los hombres, porque él no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Y por eso todos los hombres están bajo ¿quién? Bajo el maligno. Están esclavizados a lo que él quiere. ¡Ya soy libre! ¿Qué libre van a ser? Están esclavizados a Satanás, son esclavos del diablo y del mundo, pero no se dan color, ¿verdad? Bueno, aunque digan creer en Dios, en Jesucristo, pero no en sus mandamientos, obediencia, palabra. Y esto en las iglesias también sucede. Es muy triste, ¿verdad? Que en las iglesias también muchos no permanecen en la palabra. Están ajenos precisamente. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en su voluntad, en el Evangelio, en la iglesia unidos? Muy poquito. Algunos creen que solamente es temporal, que yo voy a permanecer X tiempo en la iglesia, pero ya después, ahí nos vemos. Yo voy a seguir en mi mundial y lo vemos con muchos, hermanos. Si ustedes vean cuántos se han bautizado aquí, ya no, pues ya no cabríamos aquí ni de chiste, ¿verdad? Pero permanecen X tiempo, pero viene la prueba, viene la lucha, ¿y qué pasa? Tienen que entender que la lucha es con Satanás, que él va a tocar, que él va a hacer, que tú abandones, que peques y abandones al Señor. Permanecen por X tiempo en una iglesia, pero no en su evangelio, no en la obediencia a su palabra, a los mandamientos. Por eso dice, si una persona obedece y permanece en la palabra, Dios la va a mantener en su iglesia. La única razón, causa por la cual muchos se alejan y dicen ya no están, ¿sabe por qué? Es por el pecado. Hay pecado en el corazón y el que quita es el Señor. Pero si obedecemos a Dios antes que a nosotros, antes que al mundo, antes que a tu suegra, antes que a todo lo que quieras, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú vas a permanecer aquí y luego allá. Y el permanecer es parte de la vida cristiana, entiendan su voluntad. Podemos permanecer unidos, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor entre el hombre y la mujer? Unirlos, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? La unión entre el hombre y la mujer. ¿Y qué es la separación? Es el divorcio, ¿verdad? ¿Pero por qué se separan? Por pecado, no hay otra razón. No hay otra causa, motivo que es el pecado el que separa. No es Dios, dice que Dios los unió. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero el pecado separa al hombre de la pareja.
Y ellos dicen, tenemos muchos casos, es que ella es así, no, y empiezan las acusaciones, y que ella no me plancha bien, y que no me cocina, y que me da frijoles quemados, ¿y qué más? Y luego la mujer acusando al hombre, deja todo regado. Si ella sí es Poli, ¿verdad? Ya ve, Poli, ahora no habla, está muy serio. No sé. Bueno, es lo mismo, son tonterías a veces tan leves y tan insignificantes, pero se van haciendo grandes, ¿verdad? Y eso hacen en fin, la cuestión es, la desunión siempre es una causa, un motivo de pecado, no es de Dios. La unión siempre es parte de la vida de Dios. Cuando permanecemos y hacemos su voluntad, podemos permanecer unidos en la palabra, en el amor de Jesucristo, permanecer en su iglesia, en su cuerpo. Tienen que entender, hermano, tenemos que permanecer en el cuerpo de Cristo. Es parte de la vida, como decía Ani, es parte de nuestra posición donde Dios nos ha puesto. ¿Me entienden? Ahí dice, pues de todos modos, si voy o no voy, si estoy, de todos modos soy de Cristo. No creo, hermano. Aunque tú te engañes pensando esto. La verdad es que no. Allá ustedes, ¿verdad? Entonces, entendemos, voy a poner un ejemplo, y creemos que un hombre no puede permanecer en un trabajo, en un negocio, etcétera, sin que haga todo lo que la empresa, el patrón y sus reglas manda o le mandan a hacer. Anis, tú debes de llevar reglas, mandamientos que te imponen. Y si tú dices, ¿sabes qué? Pues usted será mi jefe y pero yo soy Juan Camaney y no le voy a obedecer. Y yo voy a hacer lo que quiera, porque yo soy el rey. Sí, Anis, ¿cuánto duraría? ¿Qué te diría el jefe? Bueno, pues te saca. No te vas a permanecer. No vas a poder permanecer si no haces lo que te piden hacer. Pero en las cosas del Señor creen que pueden permanecer sin nunca obedecer la palabra, los mandamientos. De todos modos voy a permanecer. No vas a permanecer. Y tienen que entender que el que los corta es el Señor, hermano. No son los hombres, es el Señor. Pero si tú y yo obedecemos al Señor y nos sometemos a su palabra, vamos a permanecer. Es la única forma, hermano, ¿verdad? O pongo otro ejemplo, un estudiante no podrá permanecer en una escuela o una universidad, etcétera, si no cumple, hace todas las reglas, mandamientos que le exigen hacer. Claro que no, yo de todos modos soy estudiante aunque no haga lo que me digan. No, José, son expulsados, son echados fuera, sea de su trabajo, de la escuela o del cuerpo de Cristo. En este caso es el Señor el que echa fuera. O el cuerpo de Cristo. Aquí me está diciendo, sin mí nada podés, el que no da fruto es quitado, echado fuera de Jesucristo. Cualquier lugar. Lo que tenemos que buscar es estar unidos, no separados, hermano. Comprendan. Lo que más necesitamos es estar unidos como cuerpo, como iglesia. Lo que más necesitas es estar unido con tu familia, con tu esposa, ¿o no es cierto, Aurorita? Con tus hijos. Aunque luego a veces dicen, no, yo no quiero estar con mis papás, ¿no? Bueno, pero no le hace. Nosotros siempre vamos a buscar, ¿qué? La unidad. La unidad. Y lo que más, ¿qué cree que desea Dios? Cuán bueno y hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué creen que Dios quiere para su iglesia? ¿Que estemos todos divididos, peleados? ¿Que estemos separados unos de otros? No, Dios está buscando la unidad, la reunión de su pueblo para llevarnos con Él. Él no va a llevarse a alguien que está separado del cuerpo de Cristo, comprenda, entiendan. Aunque tú digas, pues no pasa nada, pues bueno, ya cuando venga el Señor, ¿verdad? Entonces busquemos estar unidos con Jesucristo y su iglesia, no separados, no separados. El hombre lo que quiere es buscar la separación de Dios. Eso por el pecado. Pongo los últimos ejemplos. Israel. ¿Qué hizo el Señor con Israel? Los llevó a un lugar, a una tierra para estar reunidos como nación y todo. Pero ¿qué pasaba si ellos no cumplían con sus palabras del Señor? Los dispersaba, los expulsaba. ¿Por qué los expulsó tantas veces de su tierra? Fueron expulsados, sufrieron, ¿verdad? La dispersión, se separaron y todos regados por acá. ¿No estábamos todos separados, hermanos?
tanto de Cristo como de su cuerpo. En fin, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál fue o por qué fueron expulsados, separados? Fíjese, porque no murieron en el mero momento espiritual, sí, la separación espiritual entre Dios y el hombre. Ahí estaba, pero separados de Dios. Ahí están todas estas gentes separados del cuerpo de la iglesia y dicen ser cristianos. Cuando Dios quiere, como hemos visto los juicios de Dios, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué fueron expulsados, separados de la comunión de Dios, que no permanecieron, porque no guardaron sus reglas, sus mandamientos? ¿Sí se dan cuenta, hermano? No nomás es decir, creer, ay, yo ya soy el pueblo de Dios, ya me bauticé. Pero ¿cuánto estamos guardando la palabra de Dios? Dios es un Dios celoso, Dios sabe y conoce quién verdaderamente está guardando y que aún en nuestra debilidad le estamos pidiendo, como, Señor, guárdame del pecado, que me separa de ti, guárdame de esto. No de que, ay, no tengo pan, ay, no tengo zapatos, no tengo guarache, eso no es tan importante. Que Dios no te deje caer en el pecado, en la condenación, porque eso te separa del Señor. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Híjole, esto está más tremendo. Con los ángeles caídos en el reino de los cielos. Dice que no guardaron, no permanecieron en su propia morada, en su lugar. Fíjense, por la razón que sea. Amaron acá, querían experimentar el mundo, querían experimentar el unirse a las mujeres, y lo hicieron. Pero ¿qué les pasó? No permanecieron en la dignidad, no permanecieron en el lugar que Dios les había dado. Los entregó a prisiones de oscuridad hasta la fecha. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios es un Dios celoso. Dios sabe, hermano, si amamos al Señor, si queremos permanecer en su palabra, ¿verdad? Que Dios les había dado en el reino de los cielos. Imagínense lo que tenían, hermano. Y vinieron a querer estar en la tierra, al pecado. ¿Cuántos de los hijos ya que Dios por lo menos dice uno que ya se bautizaba y todo? Y empiezan a recibir las bendiciones del Señor y tarde que temprano aman más el mundo, llaman más las cosas de la tierra y se vuelven allá en vez de experimentar ya la vida del reino. ¿Sí? ¿Cuántos se han ido? La mayoría, un pequeño remanente ha permanecido. Hoy, el permanecer es la base del triunfo, hermano. Es la base de todo, ¿me entiendes? No lo que tú digas. Les había dado, pero dijeron, para venir a la tierra, imagínense, caída. Igual estos hombres que abandonan su lugar en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo, por ser desobedientes, por amar el mundo. ¿Qué quieres? ¿Seguir experimentando el pecado? ¿Seguir esclavizado a Satanás? ¿Eso quieres? Cada quien. Pero yo sé que Dios tiene un remanente fiel que ama al Señor de corazón, porque yo lo veo aquí, como ya lo experimentamos, lo vemos en verdaderos hijos de Dios que aman al Señor antes que a su propia vida, que estamos dispuestos así a lo que sea cuando el Señor nos llame, ¿no? Entonces, hermanos, separados del Señor y para estar unidos necesitamos hacer la voluntad, obedecer su palabra. No se engañen, no crean que por estar aquí y nunca obedecer a Dios en sus vidas, en sus trabajos, en su matrimonio, en todo lugar, van a permanecer. No, no. El Señor va a llevar a sus hijos fieles, verdaderos, que pasan las pruebas con Él. Entonces Él nos pasa, Él está con nosotros. Pero ¿quieres pasar una prueba sin el Señor? Dice, ándale, vas a ver si puedes. Padre, te damos gracias en esta hora porque creemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Nada tenemos en esta tierra también que no hayamos recibido. Tú has dicho, Señor, cuán horrible va a ser para el hombre, para el mundo, Señor, en ese día. Que han vivido separados de ti, Señor, sin ni siquiera tener un intento, Padre mío, de unirse a tu cuerpo, a tu iglesia, a ti primero antes que nada. Porque somos parte unidos de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Y separados de ti nada ni podemos ni queremos hacer.
Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón y este remanente que tienes aquí, Padre, en el nombre